Pues ya estamos de vuelta con ustedes y más allá de la información internacional, que es siempre vertiginosa, estábamos ahora hablando de Ucrania también durante la publicidad. Claro, es que sigue la guerra en Ucrania y siguen millones de personas también afectadas por ese conflicto, algunas también desplazadas en nuestros países occidentales. En fin, es el mundo que tenemos y es la realidad que construimos con nuestras acciones. De distopía, sí, es un mundo difícil de entender. Como también lo está siendo, Toño, las idas y venidas, la demagogia con la ley del sí es sí, la soberbia de algunos políticos, un pasito para adelante y uno para atrás, y una acción, finalmente, la de la parte socialista del gobierno, que ha entendido que el clamor popular y los fallos jurídicos eran de tal envergadura que esto hay que corregirlo, ¿no? Hombre, yo entiendo que por fin han captado el mensaje y que han puesto por encima el interés general, o lo que yo creo que la opinión mayoritaria. ¿Tú creías que iban a dar este paso? Porque yo... No. Que iban a dar el paso de reformar. Sí, pero bueno, vienen dando mil vueltas hasta vamos a ver si acordamos y no acordamos. Es que además lo curioso del caso es que en la parte de Podemos todavía no han aportado una solución ni sensata ni no sensata. No han aportado una solución. Fuego, están aportando más leña. Conflicto, pero bueno. Sí. Pero es que no han reconocido el error. Nada. Si no reconocen un error, ¿cómo van a aportar una solución? Si están convencidos de que lo han hecho estupendamente con los resultados que estamos viendo. Bueno. Yo entiendo además que Pedro Sánchez en este caso pues ve lo que hay y dice, bueno, encima lo aprovecho para dar el manotazo, para que os oiga el manotazo y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado y... Sí, pero... queda un año, y se va a hacer sí o sí. Pero... No creo que quede un año. Ahora ya estoy cada vez más convencido que no va a quedar un año. Pero de todas formas, sí, ayer presentaron la proposición, pero ya han dicho hoy que, bueno, esto ya no va a ser tan rápido y que se solucionará y se llevará por los trámites oportunos dentro de 2 semanas o más semanas. Es decir, veremos a ver, yo creo que todavía están preguntándose porque... la verdad es que se han encontrado no solamente con el fango entre los dos partidos que forman parte del gobierno, es que los demás con los que teóricamente tendrían que contar para aprobarlo, si quieren prescindir del PP, que es también otro rasgo de soberbia, pues resulta que tampoco les han aportado nada, porque ponerles en la tesitura, como decía hoy, no sé si Rufián o alguno, dice elegir entre papá y mamá, pues no, arreglároslo vosotros y traednoslo arreglado. También qué cobarde. Claro. No, pero como toda la legislatura. Pero así es. Es que... No, que yo estoy muy cabreada. Sí, pero que es que la situación esto hay 2 formas de verlo. A ver. O lo vemos como un telefilm de acción y de emoción y de intriga y que dices cada día tienes una sorpresa y estás viéndolo y estás con los ojos abiertos, No la telenovela porque al final hay rasgos de odio y hay rasgos de amor. Aquí no hay rasgos más que de odio. Entonces es más bien de un thriller, de una cosa así. Dice, a ver qué va a suceder y a ver qué tal, y a ver qué va a suceder. Hay una forma de verlo y otra que si te metes en la realidad, es decir, no, es que esto está afectando a la esencia misma de lo que es la gobernabilidad. Si se puede gobernar con frivolidad, si se puede gobernar manteniéndote en un error, si se puede gobernar diciendo que por encima de todo soy yo y el interés general pues está menos amparado. Estamos atendiendo a otras cuestiones que son muchísimo más importantes que un mero telefilm. Está claro. Sofía, estás muy enfadada. Sí, es que a mí todo esto me está indignando. Por un lado, lo único que me está quedando así como esperanza es que Carmen Calvo ahora sí que sí, ya le da igual todo, ahora dice lo que ha sucedido desde el primer momento. Para lo que me queda en el convento. No, y porque ha llegado han forzado tanto la cuerda que es en plan, no puede haber ni acuerdos de somos el mismo gobierno y cara a la galería hay que mantener una serie de formas. Pues ya dice lo que había, que en su momento, desde que Irene Montero presentó esta ley al Consejo de Ministros, desde el Ministerio de Justicia y desde su vicepresidencia se dijo, va a suceder esto. Ella dijo, esta es mi ley, sí o sí, literalmente, y el resto hizo hay que respetar la autonomía de los... ¿Cómo que hay que respetar? No, el resto no. ¿El qué hay que respetar? El Puede resto respetar hay un si el director margen de orquesta error, que es el que dice esto se hace. Sí, porque un pero que puede respetar la autonomía colegiadas. cuando el margen de error es mínimo.
Pero cuando estamos hablando de estas cosas, el Ministerio de Justicia te está diciendo las consecuencias son estas. Y ahí, fíjate, yo leí esta mañana y es una reflexión que me ha sorprendido porque no la había abordado yo desde ese punto de vista. Si se sacan adelante estas leyes a sabiendas de que estaban mal... No, mal no, que es que encima siguen defendiendo... Es decir, no, ¿esto no es prevaricar? Yo no sé lo que es. Bueno. Yo no sé lo que es, pero que encima... Es que yo estoy muy cabreada con esto. Venga, venga. Es que encima que salgan las representantes del Ministerio diciendo que ahora el feminismo nunca ha sido punitivo y que entonces nunca se ha buscado el castigo de los demás menos para la ley trans. Que ahí, a todo aquel que diga que el sexo biológico existe y sí que hay castigo, penas... Entonces, yo solo pido que al menos estén equivocadas o no, un mínimo de coherencia. Lo que no puede ser es que usen el mismo argumento y el contrario para defender lo mismo y lo diferente. Claro. Es que a mí yo ya no sé si tengo un problema de comprensión lectora, acústica, pero... desde luego, mira, Toño, vamos a hacer una cosa. Repasamos algo, está calorada, Sofía, no te sí, porque son cosas muy graves. Sí, y porque encima hacen un uso del debate, de la oratoria para forzar los argumentos, pero lo que hay detrás hay gente. Sí. Y hay gente que está sufriendo. Y ya no solo me refiero a las mujeres que están viendo como... porque mira, lo dije en la anterior tertulia en la que vine. Si el objetivo de la ley era reducir penas porque se entiende que el modelo es reinsertivo y tal, puedo estar a favor o en contra. Pero es que encima el objetivo no era ese. No era ese, claro. Lo decía aquí Laura Ramírez hace unas semanas, que al final es muy duro, y ella lo decía, coger el teléfono y llamar a una víctima de violencia y decir que estamos revisando el caso, que es que hay recurso, que es que igual sale antes. En fin, vamos a recopilar algunos de los testimonios de las últimas horas de nuestros políticos, presidente de gobierno, ministra y ministra de Igualdad, hablando de este choque, también enfrentamiento entre las dos alas del gobierno de coalición. Resulta evidente que transcurridos pocos meses desde su entrada en vigor hemos comprobado que la ley ha tenido algunos efectos indeseados en su aplicación. Digo efectos indeseados y me quedo corto. Es que existe un problema, porque se han producido algunas rebajas de condena en algunos juzgados. Se está confundiendo a la opinión pública. Esto sencillamente es un reajuste técnico. Estamos en un momento difícil, enfrentándonos a un posible retroceso en derechos de las mujeres y que todas las mujeres de este país sepan que vamos a trabajar para preservar el consentimiento como centro del Código Penal y para no volver a ese Código Penal de la manada basado en la violencia o la intimidación que suponía que a las mujeres se les preguntase si habían cerrado bien las piernas o si se habían resistido. ¿Qué decís? ¿Qué decís? Me han pillado. Con el carrito de los No, pero es muy buena reflexión la que has hecho. No, le estaba diciendo, ahora que estamos haciendo nuestras valoraciones sobre la ministra de Igualdad, todas ellas muy respetuosas, que es que han confundido lo que es gritar en una manifestación, que yo soy la primera que puedes gritar un eslogan, pero que cuando tienes responsabilidades de gobierno, es que el chip te tiene que cambiar. No te tienen que cambiar las ideas, no te tienen que cambiar tu forma de ver la sociedad, que igual son las cosas que encima es lo que cambia. Pero que no puedes estar en un consejo de ministros o en una rueda de prensa siendo la ministra de Igualdad, digo la de Igualdad porque es de la que estamos hablando, que podríamos poner otros ejemplos, como si estuvieses en la plaza del 15M. Que no. En una, ¿cómo le llamaban aquello? En un círculo. En un círculo, y que yo soy la primera que en las manifestaciones, pero porque estás en una manifestación, no en un puesto de responsabilidad. Es que lo primero que se tienen que haber dado cuenta que han fracasado, que son ellos, ya no solo que esta ley ha fracasado, es un fracaso de ley antes de nacer. No, tiene cosas buenas, eso hay que reconocérselo, pero... No, bien, como concepto, como diría el otro, como decía Pepiño, como concepto está bien. Como concepto político, pero luego deja a los juristas que te digan cómo... Como desarrollo es... Mira, eso lo decía Felipe González, mira que yo ahora no soy muy de defenderle, pero decía, yo tenía un proyecto de país. Luego tenía muchos asesores que me decían cómo llegar a donde yo quería ir, pero yo dejaba que me dijeran cómo había que llegar. Yo tenía la idea. Y hay veces que no puedes llegar a consumar ese proyecto de lo que sea que tienes y tienes que aproximarte. Bueno, pues eso. O tienes que hacerlo en 2 legislaturas. De todas formas, en las apariciones que se han puesto en pantalla en este momento, quedan un poco anticuadas por lo que he oído yo esta mañana del debate en el Senado en el que ha sido interpelada la ministra de Justicia por una diputada del PP agresiva, muy contundente, además yo creo que bastante exacta en las cosas que ha dicho, a las que la ministra no ha tenido más remedio que reconocerle lo que le estaba diciendo. A mí me ha dado una sensación de... Además estaba sola en la bancada socialista, le han dejado
absolutamente Mira, sola. Me da la sensación de que estoy leyendo, no sé si te refieres a cuando acaba de decir, me siento absolutamente responsable de esta reforma, asumo en primera persona lo que pueda pasar. francamente, Eso de eso y de lo anterior para llegar a eso. La Y ministra de me Justicia. parece sola, ya digo que sola, en el Banco Socialista. Y me parece que va a ser la víctima propiciatoria, porque de este asunto, cuando decíais, es que no reconocen, es que... No, lo malo es que sí lo saben, pero políticamente Claro. no tienen, no son capaces de decirlo, Pero si había por informes- motivos meramente electorales. Pero Es si que había informes jurídicos de asesores, Pues del por eso, ministerio, que les pues estaban por y que eso, aún así diciendo puedes previamente. decir, Pues por y esta es eso- mi ley porque nuestro objetivo es que el Código Pues por Penal eso. cambie. Pero Sí, lo el dices. antipunitivismo del que ahora se está hablando, claro. Sí, Pero de y todas entonces el debate formas- sería otro. Pero de todas formas, como dijeron, han sido los magistrados, esos jueces machistas que están, etcétera, etcétera. Pero es que daros cuenta que los españoles vivimos en una sociedad y tenemos unos conceptos generales en los que la culpa siempre es del árbitro. O sea, cuando sales de un partido, el penalti ha del sido profesor. injusto para unos y el penalti ha sido absolutamente claro para los otros. Dice Sofía, o del profesor Y que me tiene manía. ¿eh? Exactamente. Que me Y aquí suspende. y Yo apruebo, pero y te lo creen. Y todos los que están en un bando salen absolutamente convencidos, aunque haya sido una mano manifiesta. Pero convencidos ahora. no, convencidos salen del partido, convencidos unos y convencidos los otros, de lo uno y de lo otro. Y estos señores están en este momento, estoy convencido yo, de que el convencimiento por parte de los seguidores más metidos en el asunto, por parte de Podemos o del otro, van a seguir pensando lo mismo y que son los jueces los que han malinterpretado la ley y que la ley es un absoluto avance perfecto, iluminación para todo el mundo. Pero respecto ¿Y a es eso de así? la interpretación de los jueces, porque son muy machistas, son muy Pero es malos. así, van a Hace seguir, un par de días salía Pachi López, porque ahora como todos se han dado cuenta de que hay problemas técnicos, ahora todo el PSOE se ha enterado de que había problemas técnicos. Y decía, la reforma tiene que ir en la línea para que los jueces que no quieran hacer los agravámenes y tal, no tengan margen de maniobra. ¿Y hace un mes? Hombre, pero sí, pero... ¿Y hace un mes? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Claro, si hay jueces o juezas que pueden tirar de interpretación a favor porque pueden haber cargas ideológicas, y eso no descubrimos América, de que eso pasa en el Poder Judicial, ¿vale? Pero si lo sabías cuando lo aprobaste... Hombre, dice aquí en la entrevista, que le hacen a Pilar Llop en el No, país. es que escucha, es que Luis Javier nos está poniendo la obligación de seguir el vértigo de la actualidad al minuto, ¿eh? Sí, Que sí, esto por eso cambia he muy sacado, rápido. digo, es que esta mañana... ¿Cómo se es las que noticias? ¿Por el Twitter? No, por el... Los teletipos. Ella reconoce, dice, que desde el primer momento identificamos que el problema ha sido que ha habido rebajas en las penas en la ley y es gravísimo. Y lo identifica Y lo gravísimo. dice esta ministra, que no era ministra en el momento No, en el además, que se fragó esa ley efectivamente. y el que hicieron y se está tragando el marrón. Sí, que también le Pues vamos, posiblemente- ya que pues estamos posiblemente por repartiendo eso. a todo el Pues, mundo... Y posiblemente también porque como se acerca el momento en el que saben unos porque no van a querer seguir y otros porque saben que no van a seguir, porque otros no querrán que sigan, lo que sea, sí. pues entonces dicen lo que piensan. No, pues, ¿Por qué dices, Y es Toño? así. O porque igual hay gente que le gusta dormir, igual hay gente dentro de la clase Pero política que también, le gusta dormir tranquila por las También, noches. pero también quería contestar a lo que decía Luis Javier Sobre que los le más di la radicales de cada- sobre eso de que el árbitro siempre perjudica a uno, o sea, somos del equipo por encima de todo y siempre la culpa es del árbitro. Sí. En este caso yo creo que no, que ha habido una bastante madurez entre la gente votante o la gente de centroizquierda, entre la gente más progresista, entre diciendo, la gente. Oye, claro, Pero no entre todos los que tienen la pero obligación de salir a hablar. les ha obligado Sí, la sí. gente, Sí, les ha obligado sí. la gente, les ha obligado diciendo, no les hemos obligado ni, por supuesto, esta tertulia, no, pero ninguna tertulia. Me imagino que el sonido, que sus asesores dirán, oye, está la gente de la calle que hierve, porque los propios Por votantes eso. del PSOE dicen, pero sois imbéciles. Por eso están pero sois notificando, realmente todo lo imbéciles que Es parecéis. que el problema es que yo creo que están en sus despachos y como los antiguos Llevan anteojeras. economistas Pero si yo que me están acuerdo con la de mi- calculadora y piqui, yo creo que Yo- están haciendo esto que me suma 5, pues Mira, yo tuve- 5 más, 5 menos. Yo 5. tuve un jefe que me dijo, no tenía con él una excelente relación, pero un día me dijo que sí, que lo que le gustaba de mí es que yo le decía las cosas como las pensaba y no como realmente eran, como yo las veía.
porque él en su despacho, que es lo que tú ibas a decir, no era capaz muchas veces ya de ver la realidad, porque al final los despachos, por muchos ventanales que les pongan, pues ocultan el ruido exterior y aíslan, ¿no? Y entonces es la realidad. Y a los gobiernos, a todos los gobiernos, a todos los gobernantes y a todos los consejeros y a todas las presidentas les hace falta tener un Pepito Grillo en la oreja que les esté diciendo lo que hay y que le haga un poquito de caso. Porque para pelotas, para gente que te está, y Luis Javier, tú lo has vivido y lo has sufrido y lo has experimentado, pues esos abundan, de esos abundan. No solamente es que hubiera también, es que yo te digo que yo, a título personal, visto con perspectiva, con posterioridad de aquellos tiempos, hubo un momento en que me di cuenta que mi visión en política, en los momentos en los que yo me fui, porque yo me fui de la política voluntariamente, como de otras cuantas cosas, en un buen momento, cuando dejé a mi partido en el gobierno, yo vi que durante bastante tiempo con anterioridad yo estaba yendo con anteojeras. Yo veía, como tenía un amigo que estudiaba arquitectura, que veía con perspectiva cónica por las calles, las avenidas y las cosas, veía solo una dirección, no veía los laterales, no veía las circunstancias. En la política pasa mucho, y en las empresas pasa mucho, y en muchos ámbitos pasa mucho. Bueno, ahora hay que ver la consecuencia política de esto. Yo creo que tiene que ser ver en muy poco tiempo si Podemos tiene unos cimientos, enlazamos con lo anterior, capaces de aguantar este terremoto, o, como yo me temo, no los tiene y nos vamos a unas elecciones anticipadas, que a lo mejor tenemos ese domingo de mayo impresionante que tenemos que votar hasta para el delegado de curso y entonces que sean los ciudadanos los que decidan. ¿No lo descartas eso? Pues yo cada vez menos, porque es que a Podemos lo veo, de verdad, es que están desnortados. Es que están desnortados. Es que todavía aquí no sabemos cómo van a ir. Y La Rioja ya sabemos que es el último, iba a decir una barbaridad, su última preocupación, pero todavía no sabemos. Enar Moreno está diciendo, oye, pero decirme ya si vamos a ir juntos o no, que tenéis las puertas abiertas, pero venir o no venís, o qué vais a hacer. Y yo creo que están un poquito en todo igual. Ahora hablamos de política, pero antes, ya que hablabas de puertas abiertas, vamos a reflexionar un poco también sobre lo que está ocurriendo en el mercado inmobiliario en nuestro país. Ya digo, dejamos la política, la retomaremos en el último bloque. Bueno, si hablas de la vivienda, no estás dejando la política. Es verdad, que todo es política. Luego abordaremos asuntos regionales cercanos, pero ¿cómo estáis viviendo esta sucesión de noticias también que empiezan a sonar en nuestras ciudades, de precios de alquileres inmorales que se están pidiendo, sube el precio de la vivienda en todas partes, además con la circunstancia que tienen muchas familias ahora de tener que contribuir con más esfuerzo y más dinero tras la subida del Euribor y de las hipotecas. En fin, mercado inmobiliario que vuelve a estar en el centro del debate económico, Sofía. Propietaria, alquilada, hipotecada. Pues bueno, da igual, déjalo ahí. Como muchos de nosotros, ¿eh? A ver, ¿cómo lo ves? Lo veo complicado, pero no por mi situación personal, sino por la situación de mi generación. Yo tengo... Mira, esa es una muy buena visión. Claro, porque es que en los problemas nunca puedes pensar solo en cómo me afecta a mí. Si pensáramos en cómo afecta a mi entorno, igual el mundo giraría hacia otro lado. Yo veo a mi alrededor gente con trabajos que ni se puede plantear irse a vivir. O sea, es algo de mis padres a compartir piso, claro. Pero hay momentos vitales en los que no quieres compartir, que es que no eres estudiante. Que tienes 30, que tienes 31, que tienes 32. Y 40. Sí, pero yo digo en mi entorno, como soy del 91, pues hablo de los 30. Todavía. Entonces, y es un problema. Y te estoy hablando de gente cualificada, o sea, de gente que es docente en educación primaria. Sí, sí. O sea, que no te estoy hablando de los que les acaban de subir el sueldo mínimo interprofesional. Gente que hace 20 años, no te voy a decir que luego se podrían ir de vacaciones donde les diera la gana, pero podrían empezar a tener un proyecto vital sin depender ni de su familia, ni de tener que emparejarte o acelerar procesos dentro de la pareja, claro. O tenerte que ir a vivir como si fueses un piso de estudiantes cuando tienes 35 años. Fíjate, nos lo pasa ahora también nuestra compañera María José González, Pepa, que le he pedido el dato. Dice, publicamos hace poco que la vivienda en alquiler ha subido un 6% en La Rioja. Y el problema no es que suba el precio, o sea, no solo que suba el precio, sino las imágenes que van junto al... Porque hay pisos que son pisos buenos, con habitaciones, con tal, y tienen un precio, yo creo que asumible para la característica del inmueble, pero que hay otras en las que yo no entro a vivir ni loca,
y los precios son similares. Sí, sí. O sea, sitios de bañeras de estas antiguas altas, con las ventanas... El piso de Torrente. Claro, es que cualquiera no entraría a vivir ahí y te están pidiendo casi un sueldo. Sí. Es que el problema yo creo que no está en la vivienda. Yo de verdad lo digo, yo creo que el problema no está en el precio de la vivienda, porque a lo mejor es lógico... Solo. Que eso es no solo, pero que yo entiendo que puede ser lógico y que seguramente un constructor o un promotor nos explicaría por qué ha subido el precio de la vivienda y diría, pues mira, me han encarecido, pom. Yo veo una obra todos los días, que es el Maristas, en Logroño, el antiguo Maristas, Eso sigue parado, que es una obra que está paralizada cuando tienen fila para vender esos pisos. ¿Por qué? Porque no pueden dar un precio, porque les cambian cada semana, entonces tiene lógica. ¿Cuál es el problema para mí? Los sueldos. Es que no se puede pretender, pueden pretender las empresas, las mismas constructoras quizás, que a sus empleados les pagan 1.200 euros en el mejor de los casos, que esos mismos empleados les compren pisos. Es que es imposible, no salen las cuentas. No se puede, ¿no? Es así. Mira, ayer leí un informe Sí. a propósito de la información que publicamos hoy de la falta de profesionales tecnológicos en La Rioja. Cientos. Que es un problema... Pero faltan en todo el mundo, en todos los sitios. En España, leí ayer un informe del observatorio de estas empresas en el que hablaba de eso, de que faltan una barbaridad, etc., pero señalaba algunos problemas. Y entre ellos señalaba que se están fichando ingenieros informáticos y profesionales de FP, se están fichando y en el mejor de los casos, en el segundo año, pasan a ganar, hablamos en Madrid, en alguna de las Big Four, de las grandes tecnológicas, 1.400, 1.500 euros. En Madrid. Eso es una auténtica vergüenza. Una persona buscada. Entonces, claro, también tienen otro problema, que hay poco asentamiento de los profesionales, poca fidelidad, porque se marchan. ¿Y dónde se marchan? ¿Dónde les pagan más? ¿Y dónde les pagan más? En el extranjero. Claro. Y ya está, y entonces nos estamos convirtiendo, y yo sigo insistiendo que ese es el gran problema, por tener unos sueldos tan pacatos, en un país donde que se plantee un salario mínimo interprofesional de 1.080 euros, siga habiendo empresarios que digan que eso es una vergüenza, que las empresas van a tener que cerrar. Pues mira, yo no sé qué modelo de país quieren ellos, yo no quiero ese modelo de país, vamos a buscar otro modelo de país. Hay países de los que se están extrayendo los materiales que se necesitan, países empobrecidos, que se están extrayendo esos materiales y exportan esos materiales que han creado con su sudor y con su producción, y nosotros estamos produciendo en nuestras universidades titulados perfectamente preparados, extraordinariamente preparados para que se vayan a trabajar a otros países. Es porque son los que no se están en otros sitios. Se están explotando los recursos naturales de ese territorio, en nuestro caso están llevándose y explotando nuestros recursos humanos, que son muchísimo más valiosos. Que son los que financiamos nosotros. Pero yo quería hablar decir una palabra de los alquileres. Pero un minuto, nos dice Diego, porque además Sofía tiene algún titular... Pues yo antes voy a decir yo. Venga, dale. Que quería decir... Que el tema de los alquileres está absolutamente... Primero, el dato que habéis dado de que se ha encarecido el alquiler un 6%, el índice del coste de la vida se ha encarecido un 5,5%. Sí. Luego, un 8% en otros terrenos. Luego, tampoco es tan escandaloso. Primera cuestión. Vale. Segunda cuestión. En el tema de los alquileres, cada noticia retrae también a los arrendadores. Ya no estamos hablando de los arrendadores. Por descontado. Es que hay arrendadores y arrendadores. Como en casi todas las cosas, como cuando hablan de los empresarios y se refieren al maltrato de 3 grandes empresas, porque otras grandísimas empresas son extraordinarias con sus trabajadores. Pero aquí pasa lo mismo. Desde luego habría que regular el mercado de los fondos buitres, mucho menos el de las personas particulares que tienen un pisito y lo alquilan, y que por miedo están diciendo, pues me lo quedo a ver si igual viene o lo que sea, y no lo saco al alquiler. Es que todo es una balanza. Y o ponemos todos los elementos para que la balanza quede equilibrada, o si vamos solo a proteger al arrendatario ante todo, yo os daría unos ejemplos que os lo daré en el intermedio cuando hablemos. Tenemos que hacer una pausa, pero antes, Sofía, hay un jardín, ¿no? Pero mira, abre la reja solo, un poco del jardín. Que está muy bien subir el mínimo interprofesional, que yo nunca estaré en contra. Alguna vez lo hemos debatido de que la lucha no está en ir, o sea, que el que está peor tiene que ir a mejor, pero que todos los que estamos en medio, igual en algún momento también se tienen que actualizar los
Porque te vas igualando hacia abajo. Claro, Te vas claro. igualando hacia abajo. Buen jardín. Para otro día. A publicidad y a la vuelta política riojana y entrevista con la secretaria de organización del Partido Socialista, que está ya aquí en la sala de espera. Hasta ahora.